Y vamos a continuar un poco la clase de funciones. Y ahora vamos a ver un poco lo que es la función signo. La función signo es algo que nosotros le vamos a dar un X y nos va a devolver el signo de X en el que estamos. Una forma en la que lo podemos hacer es no alterar el signo. Entonces, si yo tengo un X, ya sea uno, 2 o 3, y solamente quiero el signo, lo voy a tener que dividir por el módulo de X. Ya que el módulo de X, si X fuera a ser negativo, lo estaría siendo positivo. Y tendría menos por más, que es menos. Y si X es positivo, tendría más por más, es más. De esta forma, sería algo parecido a tener X sobre X. Si en el caso de que X es positivo, entonces esto X con X se me cancela. Y esto sería igual a 1. Entonces cuando X, si X es mayor que 0, la función me devuelve 1. La función signo de X es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si X es negativo? Vamos a tomar, por ejemplo, un caso A menor que 0. Caso X mayor que 0. Entonces, para que sea negativo, le voy a poner un menos adelante. Voy a tener menos X sobre el módulo de menos X. Como bien vimos, el módulo de X menos X es lo mismo que el módulo de X. Y voy a tener que esto es igual a menos X sobre X. Se me cancelan las X. Y esto me estaría quedando que el módulo de menos X va a ser igual a menos 1. Entonces, si X es menor que 0, la función signo es igual a menos 1. ¿Puede valer x0? La verdad es que no. Nosotros estaríamos dividiendo por 0 y eso es algo que está prohibido. Hay ciertos grupos de ecuaciones que no podemos hacer. O sea, vamos a hacer un paréntesis de cálculos prohibidos. Dentro de los cálculos prohibidos vamos a tener lo que sería una función cuyo denominador sea 0. Es decir, yo puedo tener a sobre b, pero b en este caso no puede, tiene que ser sí o sí distinto de 0. Esto vale para tanto como en caso de x o como para polinomios. Si yo tengo un polinomio de x al cuadrado más 2 sobre x menos 1, hablamos que el denominador acá tiene que ser distinto de 0. Eso es algo que está prohibido. ¿Qué otra cosa puede estar prohibido? Las raíces de números negativos. Las raíces, como bien sabemos, su argumento tiene que ser positivo. Son aquellas que van a tener un gráfico arrancando de valores positivos y siempre son positivos. Por lo tanto, yo no puedo tener acá de menos a con a mayor que 0. Esto no se puede. Así como en el caso de las raíces tenemos también el tema del logaritmo, ya que el logaritmo de algo negativo no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas no existen en el logaritmo? No existe el logaritmo de 0, no existe el logaritmo de algo negativo. Con a mayor que 0 de nuevo, estas cosas no existen, están prohibidas. No podemos definir nada para ese tipo de casos. Haciendo un poco este pequeño paréntesis, podemos continuar. Otra función que también encontramos en la guía es la función parte entera. Parte entera. ¿Qué es esta función parte entera? La vamos a anotar entre corchetes. Y esto me va a devolver el valor más bajo del entero que de x. Quiere decir, como por ejemplo, si x es igual a 1,2, al hacer la función parte entera de 1,2, me va a devolver 1. Si yo le doy la función de 1, si vamos a hacer los 2, me va a devolver 2 ya que es un número entero. Si le doy un de menos 0,3, me va a devolver menos 1, ya que siempre va a tirarte para abajo. Te va a dar el que esté más bajo del valor establecido. Como por ejemplo, si yo le doy a raíz de 2, como la raíz de 2 en los reales, esto visto en los reales,
sería igual a 1,41. ¿Cuál es el número entero redondeando para abajo? Es 1. Otra función que podemos definir a partir de la función parte entera es la función mantisa, donde nosotros al número x le vamos a restar la parte entera. Esto quiere decir entonces que si yo, como por ejemplo, tengo 1,7, esto me va a devolver, eh, vamos a tener 1,7 menos la parte entera de 1,7, que es 1, es igual a 1,7 menos 1, me va a devolver, esto es igual a 0,7. Es decir, que me voy a quedar con la parte decimal de ese número. Viendo un poco cómo estaría dado el conjunto de imagen de esta función, o sea, la imagen de la función mantisa, sería desde 0, ya que ¿qué pasa cuando yo le doy como x un entero y le resto del entero? Me da 0. Como por ejemplo, la mantisa de 1. Esto sería 1 menos la parte entera de 1. Esto es igual a 0. Hasta casi 1. Puedo valer tanto de 1, pero no lo puedo llegar a reconocer que siempre le estoy restando la parte entera. Por lo tanto, siempre me voy a... Si algún entero le resto su propio entero, me va a dar 0. Bien, ahora vamos a continuar un poco con lo que son las funciones exponenciales. Decimos funciones exponenciales ya que x no va a estar en cualquier lado, sino que va a estar en la parte del exponente. O sea, nosotros tendríamos algo, un a, que pertenece a los reales, y un x en el exponente. Entonces, esto es una función exponencial. Que f de x igual a la x es una función exponencial. Entonces, vamos a estudiar un poco cómo es esta función. Esta función, para valores de x, cuando x es muy grande, ¿qué valores va a tomar? Para este tipo de funciones, cuando mi función, mi x, primero, definamos una. Vamos a poner caso a mayor que 1. Mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo a? Vamos a poner, por ejemplo, 2 a la x. ¿Qué pasa cuando x va haciéndose más grande? Yo voy a tener, para el caso de x era 1, voy a tener f de 1 va a ser igual a 2. Para el caso de f en 2 voy a tener 2 a la 2. Y f a la 10 voy a tener igual a 2 a la 10. Es decir, que voy a estar elevando por mucho mi función. Pero ¿qué pasa cuando yo evalúo f en 0? F en 0 va a ser igual a 1, ya que cualquier base elevado a 0 va a ser 1, excepto 0, 0, que no tiene sentido. Eh, Vamos acá a plantear el 1. Cuando x vale 0, esto es 1. Y sabemos que para todos los valores de x, cuando va siendo positivo acercándose a infinito, esta cosa va hasta infinito y sube bastante rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando x voy tomando valores más chicos? Voy tomando valores negativos. Pasa así f de menos 1. Esto sería 2 a la menos 1, que esto es lo mismo que invertir ponerlo como fracción para invertir el exponencial. Un medio a la 1. Y si tengo f de menos 2, esto sería 1 de 2 a la 2. Sí, menos 2. Y así, si tuviera menos 10, sería igual a 1 sobre 2 a la menos a 10. Es decir, cada vez números más chicos. Puede valer 0 y la verdad es que no. O sea, yo puedo acercarme tanto como sea 0.
pero nunca le voy a poder tocar ya que no existe algún número al cual yo pueda elevar algo que me dé cero, ya que yo siempre voy a estar multiplicando cosas positivas. Yo voy a estar multiplicando uno sobre 2 por uno sobre 2 por uno sobre 2 y estos son elementos todos positivos. No hay chance que me dé algo negativo. Pero, como bien notábamos, cada vez, como la parte mayor está abajo, la parte mayor va a seguir siendo abajo. En este caso va a ser uno sobre 8 que es mucho más chico. Esto, cuando x tiende hacia menos infinito, va a tender a cero. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en lugar de esto tuviéramos tenido como caso de a menor que uno? Es decir, un medio. Y en acá pasaría algo contrario. Cuando yo voy tomando valores de x mayores que cero, la imagen de f de uno va a ser igual a un medio, de f de cero va a ser igual a uno, de f de 2 va a ser igual a uno sobre 2 al cuadrado, o escrito de forma más general sería el al cuadrado que es igual a uno sobre 2 al cuadrado. Cuando yo estoy tomando valores de x más grandes yendo hacia el más infinito, estaría arrancando en uno ya que todos los exponenciales van a pasar por el uno y me estaría acercando a cero, que es caso contrario a lo que pasaba antes cuando la base era mayor que uno. Y así como es el caso, cuando yo esté con elementos con x de menos infinito, van a ser valores mucho más grandes. Sería algo de ese estilo. Ahora vamos a plantear un poco el caso del cero. ¿Qué pasa cuando a es igual a cero? ¿Qué pasa cuando a es igual a cero? Yo tendría 0 a la x. Recuerden que la parte exponencial lo que me estaría indicando es la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar. Es decir, por ejemplo, si x es igual a 3, yo tendría 0 por 0 por 0. Y esto siempre va a ser 0. No tiene sentido dar una exponencial en base 0 porque siempre sería 0. Sería esto. Y por eso siempre decimos que vamos a definir como a para casos donde a esté entre 1 y 0 y para casos que a donde a sea mayor que 1, que ya obviamente es mayor que 0. Algo particular que nosotros tenemos con el caso de la función exponencial es que la función inversa de la función exponencial, o sea, es la función a la cual yo tengo que aplicar de f de menos 1 a, por ejemplo, 10 a la x, va a ser el logaritmo en base 10 de x, ya que si yo vamos a reemplazar f por lo que vale, voy a tener el logaritmo en base 10 de 10 a la x. El logaritmo nace como función inversa de la exponencial, ya que responde a qué número tengo que elevar, o sea, a qué número tengo que elevar mi base para que me dé el argumento que busco. Si yo lo que quiero, a qué número tengo que elevar al número 10 para que me dé 10 a la x, tengo que elevarlo a x. Y es así como puedo construir un poco esa función inversa. Sale desde la lógica, por ahí no tanto con la demostración como bien habíamos visto antes en la parte de función inversa, sino en pensar, yo tengo mi número de base 10. Si quiero 10 elevado a la x, ¿a qué número lo tengo que elevar? Va a ser a x. Lo mismo va a pasar con los que van a ser, en el caso neperiano, que son los de base e, que son los de van a tener e a la x. Entonces yo me pregunto, ¿qué número tengo que elevar el número e para que me dé e a la x? Es a x. Por lo tanto, si esta es mi f de x y esto es mi f de menos x, cumple que al componerlas, al hacer f de menos 1 compuesta con f de x, me dé x, que es lo que me estaría dando. Esto es muy importante porque nacen muchas otras propiedades en base a eso. Una de las propiedades que tiene el logaritmo sería que el logaritmo de a por b va a ser igual a que
la parte del exponente baje, que b por el logaritmo de a. Y esto es algo muy importante, es algo que vamos a usar mucho en la parte práctica, ya que es la forma en la que yo puedo pasar a tener x, evitarme el exponencial. Ya que visto esto en un ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 2 a la x, esto sería igual al x por el logaritmo de 2, donde esto ya es una constante. Y eso ya no es una constante que multiplica x, no habría tanto drama con. Así como tenemos esa propiedad, también tendríamos otra. ¿Qué pasa en el caso que b sea negativo? Si yo tengo el logaritmo a la menos b, sería lo mismo que tener el logaritmo de 1 sobre a la b. ¿Qué he dicho un poco de esto? Ahora podría sacarme el b. O podría poner el b como negativo, pasándolo un poco, viéndolo desde este lado, olvidándome un poco de lo del medio. Esto sería igual a que tener a menos b por el logaritmo de a. Lo que tenemos nosotros también son propiedades dentro del logaritmo con la multiplicación y la división. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el logaritmo de a por b? Tendríamos como resultado el logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado dividiendo? Tendríamos el logaritmo a dividido b sería igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Fíjense que la parte del menos siempre resta con el denominador. Ahora, fíjense que yo siempre le estoy acá tratando el logaritmo de la misma base, pero por ahí me conviene estar en otra base de logaritmo. Entonces, si yo tengo un logaritmo en base a de x, voy a tener el logaritmo de la base que tenía antes, b, de x, y lo voy a tener que dividir por el logaritmo de la base que tenía antes, evaluado en la base que quiero. Y esta sería la forma en la que yo tengo que cambiar de base. Yo estoy en una base b, voy a pasar a una base a, dividiendo por el logaritmo de la base en la que estoy, por evaluado en la base en la que quiero. Notemos que también por parte de la, expresando un poco más esta propiedad, aplica lo mismo para raíces. Si yo tengo el logaritmo de a, la raíz, yo puedo pensar esta raíz como un número fraccional, que es lo mismo que tiene el logaritmo de a. En ese caso, como una raíz cuadrada, sería 1 sobre un medio. Entonces pasaría este 1 medio multiplicando, tendría 1 medio del logaritmo de a. Y así es como que también me podría sacar en el caso que tuviera logaritmo de raíces, como para empezar a despejar cosas.